Definitivamente hay un gran interés del ser humano de hacer las cosas con un propósito, ¿verdad? De alguna manera hacer algo que nuestra vida cuente. No estoy hablando solamente de la iglesia, en el mundo en general queremos dejar una huella, queremos dejar algo para la siguiente generación, queremos que nuestra vida cuente, queremos saber que nuestra vida no es un sinsentido, que estamos haciendo algo, incluso que sea importante para los que nos rodean, incluso que sea importante para la posteridad. Queremos hacer algo, queremos hacer cosas. Estos sentimientos y emociones nos lanzan al mundo en busca de nuestros objetivos y nos hace buscar constantemente el hacer algo. Queremos hacer algo que cuente, queremos dejar algo que cuente, entonces queremos hacer algo. En general, todos los seres humanos venimos a este mundo con un cierto vacío en nuestro interior que produce una búsqueda de significado. Y de alguna manera lo que nos va a dar significado es lo que hacemos. Eso es lo que entendemos naturalmente. Hacer se ha convertido en la adicción de los ciudadanos de nuestra generación. Hacer, 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 hacer. Sin embargo, también en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Empezamos a caminar con el Señor, conocemos al Señor e inmediatamente queremos hacer algo que cuente. Queremos sentirnos parte. Y eso está muy bien, está perfecto. Sin embargo, bíblicamente tenemos que ese deseo, que es dárselo al Señor y que el Señor nos capacite para poder servirlo. Está muy bien que el cristiano sirva. Miren, hay un dicho que dice así: el cristiano que no sirve, no sirve. Y es así, es así. Si usted es cristiano, si usted ama al Señor, usted va a servir al Señor. Amén. Ahora, va a llegar un momento adecuado donde usted va a responder el llamado del Señor a servirle. Y obviamente que el servicio debe hacerse con la motivación correcta, con el corazón correcto. Amamos a Dios porque nos salvó y por lo tanto deseamos servirle. No hay duda. Qué bueno tener la motivación correcta para servir. La pregunta es si estamos listos para prestar el servicio. ¿Qué es lo que a Dios le importa de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere cuando le servimos? El Señor no solamente está atento a nuestros talentos. El Señor ya nos dio dones cuando nos selló con el Espíritu Santo. Pero no es eso lo que cuenta a la hora de servir al Señor. Déjeme decirles eso. Eso no cuenta. El Señor te capacita cuando te pone en la obra, pero lo que es realmente importante es el carácter. ¿Escuchó eso? Es el carácter. Es que usted pueda ser una persona realmente íntegra en el núcleo familiar, en lo íntimo de su corazón. Usted debe ser íntegro. Lo importante es el carácter. Ahora, el carácter se va formando en la vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, lo que Dios transforma a la imagen de Cristo es nuestro carácter, nuestra esencia, lo interior, lo real, nuestra vida. Así que Dios va a transformar nuestro carácter progresivamente. Esto es la santificación. Y usted necesita tener cosas esenciales en su carácter, a pesar de que somos cada vez mejores. Por eso la Biblia dice que no es tan importante el comienzo, sino el final. No es tan importante cómo hemos empezado la carrera, es importante cómo terminamos la carrera. Así que es carácter lo que necesitamos para poder servir. Cuando queremos servir y no hemos desarrollado el carácter correcto, ¿saben? Podemos servir en la iglesia, pero vamos a generar discordias entre los hermanos. Cuando no tenemos el carácter correcto, va a haber enojos, va a haber envidias, va a haber falta de dominio propio, mal testimonio de lo de afuera. Nos van a ver sirviendo en la iglesia y van a decir: ¿qué hace este hombre sirviendo en la iglesia? ¿Qué hace esta mujer sirviendo en la iglesia? Yo la conozco bien. ¿Se dan cuenta? Dios trabaja primero en nuestro corazón, en nuestro testimonio. ¿Necesitamos ser perfectos para servir? No, si no, no vamos todos. No tenemos que ser perfectos. Hay un carácter, hay una línea a la cual vamos caminando, por la cual vamos caminando, que es a la semejanza de Cristo. Pero usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en Cristo y servir al Señor. Amén. No podemos estar trabajando en nuestro carácter y estar sirviendo al Señor. No podemos estar descuidando lo esencial, que es nuestro interior, nuestro hogar, la intimidad, y servir al Señor. Yo no puedo servir al Señor si mi esposa cree que yo soy un hipócrita. Usted lo entiende. Tengo que tener un testimonio en mi casa, donde las personas me conocen realmente como soy. Ese es el punto.
trabajar en nuestro interior. Acompáñenme simplemente a modo de ilustración a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Si usted debe servir al Señor, si usted quiere ser un siervo del Señor, cualquier cosa que haga, tiene que tener en cuenta estos mandamientos del Señor. Pablo está hablando a los filipenses, él estando preso, y la iglesia a distancia. Esta iglesia era una iglesia que lo sostenía a Pablo en oración y económicamente. Y dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo debemos servir? Por humildad. Así que no servimos por contienda o por vanagloria, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ese es el corazón. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. ¿Se dan cuenta? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando yo no he desarrollado el carácter de siervo, cuando el Señor no ha trabajado en mi vida para ser un siervo humilde delante del Señor, entonces va a haber contiendas, va a haber vanagloria, va a haber lucha de lugares, porque yo no estimo a mi hermano superior a mí mismo. Miren, cuando usted dice, no, yo no me siento, no soy digno de hacer este trabajo, usted está casi preparado para la obra. El problema es cuando decimos, yo soy la persona indicada. Ahí eso nos descalifica, porque no tenemos el carácter humilde. ¿Se da cuenta? Ahora, puede ser que lícitamente o legítimamente usted esté diciendo, no estoy calificado porque me doy cuenta de mi carácter, necesito trabajar. Bueno, eso es otra cosa. ¿Lo entiende? A lo que voy. Muy bien. Santiago. Estoy ilustrando el punto de cuando hay falta de madurez, cuando no hemos desarrollado el carácter, entonces viene la contienda, la discordia entre hermanos. Y nosotros tenemos que estar cuidándonos mutuamente para formar la iglesia de Cristo. Acá estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos en la iglesia. Sí. Queremos hacer crecer la iglesia. Yo le digo a Nico, cuando los hombres aquí sean formados como líderes íntegros en el hogar, conocedores de la palabra, que puedan exponer la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios de tal manera que se paren delante del púlpito para ayudarte y decir, así dice el Señor va a enviar muchas personas. ¿Saben por qué? Porque Dios, el Señor, es el buen pastor. El Señor es el príncipe de los pastores. Y como buen pastor, Él va a enviar sus ovejas a una iglesia que les dé alimento. Que les dé alimento. ¿Okay? Mientras que nosotros soltemos la palabra de Dios y enseñemos la palabra de Dios, Dios va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora somos lo que somos. Pero yo creo que si hacemos las cosas bien, si nos volvemos a la palabra de Dios, vamos a necesitar muchas manos. Necesitamos prepararnos para servir al Señor. Ahora, si lo hacemos, si Dios no forma el carácter en nosotros, entonces va a haber vanagloria, va a haber discordias, va a haber disputas, va a haber enojos. ¿Por qué? Porque no está formado el carácter. Dios está formando nuestra iglesia. Dios la está formando. Él es el pastor. Fíjese en Santiago capítulo 4, que les mencionaba recién, desde el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Guerras y pleitos, guerras, dice, entre vosotros. Tremendo. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios, escuchen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Este es el carácter de un siervo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el carácter de un siervo. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los fluctuantes, los de doble ánimo, los que un día están bien con el Señor, los que el otro día estuvimos mal. De alguna manera todos tenemos esos altibajos. Pero cuando sos inconstante, cuando un día amas al Señor y otro día querés abandonar la vida cristiana, cuando un día querés caminar con el Señor, pero al otro día coqueteás con el pecado, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El Santiago está diciendo, humíllense, humíllense, humíllense para que Dios los use. Humíllense para que Dios los exalte. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Lo que estoy mostrando a modo de introducción es que antes del cristiano poder servir, Dios tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer. Usted necesita sanar y crecer. Usted necesita empezar a ver la vida como Dios la ve. ¿Cómo veo la vida como Dios la ve? Por medio de la Biblia. La lente de la verdad. Estos son las lentes de la verdad. Dios nos dice cómo realmente la vida es, por medio de su palabra. Usted necesita sanar y crecer. Esto la Biblia lo llama santificación, ser conformado a la imagen de Cristo. Quiero ser claro con esto. Si usted no está listo para dirigir su propio mundo, usted no está listo para administrar a otros. ¿Lo ve? Esto no significa, no, voy a repetir, que nunca tenemos un tropiezo. Esto no significa que nunca nos equivocamos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y él pecó. Lo que nos hace conforme al corazón de Dios es esa humillación constante, porque cada vez que pecó, él recurrió al Señor. Él clamaba al Señor. Pedro era un hombre, el cual Dios formó su carácter. Él trastabilló, y al final el Señor lo restaura, después de haber negado al Señor. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor. Él tiene temor, ¿viste? Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo está restaurando, ¿verdad? Lo está poniendo a servir. Cuando su carácter es formado. Su carácter es formado. Ya Pedro no es el hombre fluctuante, es un hombre fuerte, un hombre formado por Dios. Y se vuelve un pilar en Hechos de los Apóstoles, porque Dios formó su carácter. Nosotros necesitamos formar nuestro carácter, necesitamos tener nuestra vida en orden, nuestro matrimonio. Por eso trabajamos en el matrimonio. Nuestra vida bíblica, nuestro testimonio, estuvimos trabajando en eso. Estar seguros dónde está la verdad, la palabra de Dios. Estuvimos siendo muy intencionales en establecer las bases con los siervos del Señor. Si usted se asegura de estas cosas, usted se lo está capacitando para ser como un siervo de Cristo. La enseñanza de hoy es que debemos buscar ser antes que hacer. Anote eso. Ser antes que hacer. ¿Cómo me convierto en lo que tengo que ser antes que hacer? Por medio de los medios de gracia, lo que vamos a decir. La palabra de Dios, la oración, el congregarnos, la integridad, la santidad, la pureza, el confesar nuestros pecados, el arrepentirnos, cambiar de rumbo, entender el llamado de Dios y conversar luego de estas reuniones con nuestra familia y decir, Dios nos está hablando. No podemos hacer oídos sordos, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Dios nos está hablando. Bueno, todo lo que quedó atrás no sirve. No, por favor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Hoy el Señor te pide un poco más, por medio de su palabra. Y todo por gracia. Todo por gracia. Usted siempre va a ser recibido por gracia. ¿Por qué servimos? ¿Por qué queremos servir? Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales servimos, amamos al Señor, principalmente Dios nos restauró, Dios nos salvó, empezamos a tener el corazón de Dios, queremos hacer lo que Dios nos llama a hacer, pero queremos que se diga de nosotros como se dijo de David, ¿verdad? En Hechos 13:36. Yo se lo leo. Dice así: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Escuchó eso? David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado junto con sus padres. ¿Usted no quiere que se diga de usted lo mismo cuando el Señor lo llama a su presencia? Con Manuel, luego de haber servido a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios, durmió y fue enterrado y hoy está en la presencia de Dios. Claro que sí, eso es lo que hago. Hacer la voluntad de Dios. Que Dios cumpla su voluntad en mi vida. Obedecer.
cueste lo que cueste. ¿Lo ven? Ese también es su deseo. Ese también es su deseo porque usted es cristiano. Bueno, ¿qué es lo que se requiere para servir al Señor? Arrancamos, todo eso fue una introducción, perdón por la introducción larga. ¿No? Se requiere un carácter formado para estar a solas con Dios. Se requiere un carácter formado para atravesar pruebas. Se requiere un carácter formado para vivir en la iglesia. Se requiere un carácter formado para vivir de testimonio en el mundo. Déjenme decirles algunas características de aquellos que quieren servir al Señor. En primer lugar, vamos a anotar esto. En primer lugar, ¿qué se requiere para aquel que va a servir al Señor? En primer lugar, ser personas espirituales, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios y responsables. Bueno, si todo eso, los felicito. Fue muy rápido. Espirituales, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios y responsables. Más fácil, anotar una cita. Hechos, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera característica entonces, espirituales, de buen testimonio, llenos del Señor, sabios, responsables. Contexto de Hechos de los Apóstoles. ¿Saben? Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Se cree, y es con mucha probabilidad, que Lucas y Hechos es un solo libro. Es un solo libro. Está cortado en 2 papiros, porque por la cantidad de palabras, capítulo 6, versículo, ahora vemos los versículos. Por la cantidad de palabras era justo la cantidad de palabras que estaba en Lucas, entra en un papiro, y Hechos entra en un papiro. Pero está escrito en un solo tirón. Así. Lucas relata en orden los sucesos de la obra de Cristo, la obra personal de Cristo, con un propósito, y luego continúa con Hechos, cómo se cumple el propósito de Dios, que está revelado en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, la continuación de la iglesia. Entonces la iglesia ya está formada, y Pedro como cabeza de los apóstoles, como líder, y todos los apóstoles han establecido la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Bueno, ya lo vimos en la palabra de Dios. Los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor, haber sido enseñado por el Señor, ser confirmado por señales y prodigios, y estar en la fundación de una iglesia, en la fundación de la iglesia como tal. Bueno, eso solo se cumple en los 12 apóstoles, en ninguno más. ¿Ok? Una buena aclaración en el medio del contexto en que vivimos, ¿no? ¿Sí? Es importante. La palabra de Dios dice eso. Pero los apóstoles tienen que ocuparse de las cosas más importantes. Era enseñar la palabra de Dios, porque es la forma en que uno crece. Jesús ya lo había dicho, que el que funda su casa sobre la roca, que son mis enseñanzas, permanecerá firme. Vendrán tempestades y vientos, pero la casa no va a caer, porque está sobre la roca, ¿verdad? ¿Cuáles son esa roca? Las enseñanzas de Cristo. Entonces los apóstoles tienen que enseñar la palabra de Dios. Cuando usted lee 1 Juan, usted dice que es el testimonio de los apóstoles. Ellos son los que han puesto las bases, han puesto el fundamento. Es el mismo evangelio. Pedro dice exactamente lo mismo. Dice que ustedes tienen la misma fe que los apóstoles. No hay grados. Usted no es un hijo de Dios de segunda categoría. Usted no puede ser un sobrino de Dios. Usted es un hijo de Dios con todos los derechos de Dios. ¿Lo entienden? Un pastor es un líder en la congregación, pero es una oveja. Es una oveja. Y está sujeto a Cristo. Y está liderando. Pero lidera como Cristo lo hizo. Lavando los pies. ¿Cómo lideró Cristo? Sirviendo. No vine a hacerme dueño de la grey. No venimos a ser los pastores. No vienen a hacerse dueño de la grey. Vienen a servir a la grey. A alimentar a la grey. A lavar los pies de la grey. Los pastores no abusamos de la grey. Servimos a la grey. Por eso me encanta que Nico sea pastor en esta iglesia. Un hombre que con carácter probado. Y que les ama. Y que les ama. Y que quiere traer la palabra de Dios. Y ustedes tienen que exigirle que les predique la palabra de Dios. Que les enseñe la palabra de Dios. Nico trae la verdad. Cada domingo. Cada vez que nos reunimos. Bueno, me fui del tema, En Hechos, capítulo 6, usted va a encontrar que empezar a crecer tanto la iglesia en Jerusalén, como puede ocurrir acá,
que los apóstoles que debían ocuparse de la oración y de la enseñanza de la palabra de Dios no podían ocuparse correctamente. ¿Por qué? Porque había crecido mucho y la mesa de las viudas estaba siendo desatendida. Las necesidades, el servir las mesas, había algunos hermanos que estaban quejando. A nosotros no nos está llegando la provisión correcta. Así que entonces deciden, dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Lo ven? ¿Cuál es la tarea del pastor? Traer la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que hacemos como siervos del Señor es favores, como hicimos ayer, como sirvió usted la iglesia, ayer, la iglesia sirvió ayer, para que la palabra de Dios sea soltada y que podamos bendecir no solamente esta iglesia, sino a todas, un montón de iglesias. Lo que se hizo fue bendecir a todas las iglesias, preparar todo el lugar. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea preparada. Para que la palabra de Dios sea predicada. Eso es lo que hacemos. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Escuchen, van a servir las mesas. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Hay otros trabajos que hay que hacer del diácono. Pero aquí es servir las mesas. ¿Usted qué cree? ¿Servir las mesas es muy difícil servir mesas o no? Sea sincero. No, ¿verdad? No es muy difícil. Hay que servir las mesas. Bueno, vamos a ver qué buscaron los hermanos para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. Miren, servir al Señor es cosa seria, hermanos. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si queremos servir al Señor, necesitamos ser personas espirituales, llenas del Señor. Usted tiene que buscar agradar a Dios, tener un buen testimonio, estar lleno del Señor, buscar al Señor cada día, vivir a Cristo en la intimidad de su hogar y que el mundo vea cómo usted vive a Cristo. Aquí vemos una vez más la importancia de ser antes que hacer. No dijeron, busquemos a gente que sirve bien. No. Busquemos a gente que sea hábil sirviendo las mesas. No. Busquemos gente de carácter, llenas del Espíritu de Dios, de sabiduría, de buen testimonio, a quienes les encarguemos el trabajo. En segundo lugar, si usted quiere servir al Señor, si queremos servir al Señor, si queremos seguir sirviendo al Señor, necesitamos mantener estas características. Hombres temerosos de Dios. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 18. ¿Por qué yo les doy contexto de lo que está ocurriendo? Porque si yo no les doy contexto y usted ahora está iniciando a escuchar la palabra de Dios, busque la palabra, busque. Éxodo 18, 21. Miren, le estoy ayudando a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Yo siempre le doy el contexto porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Si yo tomo un texto sin dar un contexto, yo puedo tomar cualquier texto y soltar cualquier cosa. Sacado del contexto, usted puede entender cualquier cosa. Pero yo siempre le doy contexto, porque usted entiende que lo que yo le estoy diciendo es lo que significa. ¿Lo ve? Bueno, Éxodo 18, Jetro visita a Moisés. ¿Está bien? Jetro visita a Moisés. Y Jetro ve que Moisés está saturado. El pueblo de Israel ha crecido demasiado. Así que va a necesitar ayuda. Jetro, guiado por el Espíritu de Dios, Jetro lo aconseja muy bien. Y me encanta lo que le dice. Acompáñenme a Éxodo 18, verso 21. Dice así. Espera, vamos a leer el versículo 20. O 19. Leamos todos el contexto. Dice, oye ahora mi voz. Está hablando Jetro. El que habla es Jetro. Yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, porque a Dios te puso a vos. Y somete tú los asuntos a Dios. Dios te escucha a ti. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué es lo que necesita entonces? Enseñarle las enseñanzas y las leyes. La palabra de Dios. Si yo quiero servir, ¿qué tengo que conocer? La palabra de Dios. Tengo que ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, que teman a Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que no amen el dinero, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
La clave de todo esto es que para ser líder, para poder servir en la iglesia, el líder, Moisés, debía escoger a aquellos que lo ayudaban. Debían ser personas temerosas de Dios, que teman al Señor. No voy a tocar esto sin temor de Dios, porque esto es cosa santa. Esto es algo del Señor. ¿Saben? Usa. ¿Usted leyó la historia de Usa? Usa, estaban trasladando, el pueblo de Israel está trasladando el arca de Dios. El arca es la representación de la presencia de Dios. Están trasladando el arca de Dios y unos animales trastabilla, ¿verdad? El arca de Dios parece que se va a caer y Usa no quiere que se caiga el arca de Dios, toca el arca de Dios y muere, ¿verdad? Y usted dice, Señor, no ha sido tan duro con Usa. ¿Qué está pasando? ¿Saben? Usa conocía la ley de Dios. Conocía lo que representaba el arca de Dios, su presencia. Sabía que ningún hombre podía tocar eso, porque si un hombre lo toca, muere. ¿Saben lo que sintió Usa? Que si el arca tocaba el barro, era peor que si tocara sus manos. Él no se veía pecador. Él no entendió la gloria de la presencia de Dios representada en esa arca. Hermanos, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando servimos a Dios, muchas veces. Creemos que somos santos, somos dignos de servir al Señor. Y olvidamos limpiar nuestros pies, limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón mientras servimos al Señor. Estas representaciones nos tienen que dar lugar a que necesitamos ser temerosos de Dios. Es a Dios a quien servimos. Y cuando servimos al Señor tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que buscamos, con lo que anhelamos. Así que en segundo lugar, para servir al Señor se requiere el temor de Dios. En tercer lugar, para ser un siervo de Dios hay que amar a Dios y continuar amando a Dios. Todos servimos al Señor por amor, pero muchas veces nuestro amor se enfría. Esto le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Me encanta lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. En el Apocalipsis capítulo 2, Dios comienza a hablarle a las iglesias de Asia Menor. Son 7 iglesias que forman un círculo. Son cartas que fueron dadas para que circulen. Y Dios le escribe a la iglesia en Éfeso. Es una iglesia a la cual Dios le escribe, Pablo le escribe a Éfeso. Es la iglesia que queda a cargo de Timoteo. Es una iglesia que probablemente haya sido pastoreada por Juan, el apóstol, por Juan. Y dice en el versículo 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Has trabajado arduamente, has servido al Señor con todas tus fuerzas, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Eso no es nuevo. Escucha, hermano, lo que ellos tenían una buena doctrina, conocían la palabra de Dios, sabían distinguir falsas doctrinas de las verdaderas, tenían el conocimiento. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren, si terminara cada carta diríamos, queremos ser la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes lo que el Señor quiere? Es tu corazón. Cuando le servimos al Señor, el Señor quiere nuestro corazón. Señor, te sirvo a ti. Ahora, hermanos, esto nos libra de un montón de cosas, porque yo si estoy sirviendo al Señor, y me dice: mira, Juan, no, esta vez no vas a enseñar. No vas a enseñar a vos, vas a enseñar a este hermano. Si yo estoy sirviendo al Señor, amén, Señor. Y si yo considero a mi hermano mejor, sí, es verdad, tiene que predicar el hermano. Ahora, yo estoy sirviendo a los hombres, y si yo me creo superior a los hombres, yo me enojo, ¿verdad? Y no tengo humildad, tengo orgullo. Entonces, no estoy apto para servir al Señor. ¿Lo ven? ¿Lo ven? El amor al Señor es una prioridad. Ahora, nosotros muchas veces perdemos ese amor. Empezamos amando al Señor, como hizo la iglesia en Éfeso, pero pronto empezamos a amar más la obra que al Señor de la obra. Debemos amar al Señor. En cuarto lugar, debemos ser fieles. Fieles.
Pablo, yo les hablé que le escribe, en 2 Timoteo, le escribe a Timoteo, ya despidiéndose de Timoteo. Él le escribe en esa carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo se está despidiendo de Timoteo, y Timoteo debe asumir la responsabilidad de ser el hijo espiritual de Pablo, y Timoteo debe continuar pastoreando la iglesia en tiempos muy difíciles, vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo le dice a Timoteo cuál es la estrategia, o mejor dicho, el camino que él debe tener, que debe tomar para poder liderar a la iglesia. Y le dice: escoge a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Déjenme mostrar la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. O versículo 1, veremos desde ahí. Dice: y tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. No hombres que hoy se comprometen y mañana abandonan. No hombres que son inconstantes. No hombres que no estén comprometidos con la iglesia de Cristo. No hombres que hoy tengan amor por las almas y mañana no. Hombres fieles. Hombres confiables, hombres que amen al Señor. Esa es la clase de hombre que puede servir, que Timoteo debía buscar para enseñarles, para que ellos también enseñen a otros. El punto, hermanos y hermanas, aquí es: ¿quién de nosotros es apto para esto? ¿Quién de nosotros está disponible, dispuesto? Yo quiero aprender. Yo quiero ser ese hombre fiel. Yo quiero ser ese hombre de la palabra a cual el Señor llame para su servicio, para su obra. En quinto y último lugar, lo que se requiere para servir al Señor es también madurez. Madurez. Necesitamos madurez en la obra de Dios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Miren, la iglesia de Corintios es una iglesia llena de dones, pero hermanos que estaban comportándose con mucha inmadurez. Manifestación de dones, pero sin madurez. Eso es un combo malo. La madurez va primero. ¿Lo ven? Ser antes que hacer. Ser antes que hacer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Déjenme decirles, muchos enseñan, por medio de este versículo, que hay 3 clases de personas en el mundo. 3 clases de personas en el mundo. Estoy dando una enseñanza que es falsa, ¿ok? Cristianos espirituales, cristianos carnales y los carnales, y incrédulos, ¿ok? 3 clases de personas. Eso no es cierto. O son cristianos espiritual, o usted es un carnal. Pablo está siendo muy fuerte con esta iglesia, porque esta iglesia estaba cuestionando su apostolado. Esta iglesia estaba abandonando la verdad, y Pablo está respondiendo a los corintios una carta que ya le había escrito, y un reporte que trajo el mensajero que Pablo había enviado. Y vio la situación de la iglesia, y Pablo les habla muy fuerte. Y Pablo les está diciendo: les tengo que hablar como a carnales, como inconversos, por la forma que ustedes están manejando. Eso es lo que dice Pablo. ¿Está bien? ¿Entendimos el contexto? Bien. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Siguiendo a hombres. ¿Qué pues es Pablo? Está diciendo Pablo por sí mismo. ¿Lo ven? Un verdadero líder no se señala así. Un líder espiritual señala a Cristo. Señala a Cristo. Señala a Cristo. Miren, hace poco estuve con un hermano y me estaba hablando de su temor, de la iglesia, de sus experiencias con la iglesia, con los líderes de la iglesia. Y me dice: tengo temor de que me pase lo mismo que en otras iglesias. Y yo le dije lo siguiente: mira, hermano, yo te voy a asegurar 2 o 3 cosas. En primer lugar, te voy a fallar. Soy hombre. El único que no falla es el Señor. Él es fiel.
En segundo lugar, vos vas a fallar. En tercer lugar, la gracia del Señor. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? El único que no falla es el Señor. Ambos debemos guiarnos a Cristo. Él es el Señor. Él es el Rey. Él es el dueño de la iglesia. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso es lo que hace Pablo. Pablo, versículo 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Bueno, en la iglesia de los Corintios había inmadurez. Había falta de humildad. Fíjese, 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, si usted tiene capacidad de enseñar, usted tiene capacidad de entender, usted tiene dones dados por el Señor, usted no tiene de qué gloriarse. Yo no tengo de qué gloriarme. Hermanos, el Señor me saca de su presencia. Si el Señor me ayuda cada vez que estudio la palabra de Dios y enseño la palabra de Dios, yo soy nada. Yo no sirvo para nada. Sin Cristo no sirvo para nada. No tengo de qué gloriarme. No tengo de dónde agarrarme. Es el Señor en nosotros la esperanza de gloria. Es el Señor en nosotros el que nos da el poder, la fuerza para servirle. Nosotros no somos nada. Dependemos de Él. Necesitamos estar agarrados de Él. Por eso usted recibió dones. Tiene que servir a la iglesia, pero nunca se gloria. Se requiere humildad. Eso es una marca distintiva de aquel que ha alcanzado madurez. Déjenme dar algunas señales de inmadurez para que nos evaluemos todos juntos, ¿sí? Señales de inmadurez. La inmadurez hace que yo sirva al hombre. Yo quiero que las personas me vean. Yo quiero que las personas vean lo que estoy haciendo. Y si no me ven, trato de contar lo que hice. Porque quiero que las personas sepan que yo estoy sirviendo en serio. Bueno, eso es inmadurez. Porque cuando servimos tenemos que servir a ¿quién? Al Señor. Y si el Señor me ve, suficiente. Amén. En segundo lugar, otra señal de inmadurez es que hace que me enfoque. La inmadurez hace que me enfade, cuando me sacan o me quitan el ministerio o me cambian el ministerio. No, hermano. Que vos sirvas al Señor, que usted sirva al Señor, es un privilegio. Es un honor que usted no merece. Así que si yo estoy haciendo algo que no merezco, cuando me lo sacan, ¿me tengo que enojar? No, de hecho era gracia. Era un regalo, es algo merecido. Y si es una razón legítima por la cual yo no puedo servir ahí, o si quieren dar la oportunidad a algún otro hermano, amén. Porque yo considero a mi hermano superior a mí mismo. ¿Okay? Eso es madurez. Eso es madurez. Y esa madurez se logra estando en comunión con el Señor, enfocado en el servicio. En tercer lugar, la inmadurez hace que sirva en mis propias fuerzas. Miren, muchos hemos hecho eso. Nos hemos cansado de la obra del Señor. Nos hemos cansado no solamente en la obra, sino de la obra. ¿Se dan cuenta la diferencia? Estamos tan agotados y esto lo hacemos en nuestra propia fuerza. Hay tantas veces donde yo tengo que decir: Señor, ¿por qué hago lo que hago? Mira, hace tiempo estaba muy complicado con mis estudios. Muy complicado con mis estudios teológicos. Y sirviendo al Señor, y estaba replanteándome ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué vamos allá y predicamos? ¿Por qué predicamos en los hogares? ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? ¿Por qué somos discipulados? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Transformación de vidas, ¿verdad? Porque Dios transforma vidas. Porque Dios transforma vidas. Porque Dios salva. Ok, y yo digo: Señor, dame el gozo de tu salvación. Hazme ver que lo que hacemos es para ti, es para tu gloria. Y si tú eres glorificado, eso es suficiente. Bueno, estaba rindiendo un examen y me fue mal. Muy mal. No acostumbro a que me vaya mal. No me gusta que me vaya mal. Así que me fastidié mucho. Mi orgullo estaba siendo atacado, ¿verdad? No me fue bien ese examen. Estaba muy afligido por ese examen. E inmediatamente que me llega el resultado del examen, recibo un llamado de un hermano que había sido transformado por el poder del Señor. Que el Señor estaba trabajando, que el Señor estaba moldeando, y el Señor me dijo, me estaba probando: ¿realmente haces las cosas por amor a mí? ¿Por amor a las personas que sirves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y yo dije: Señor, yo quiero que te dé el gozo. ¿Qué importa que no vaya bien? Lo importante es que tu nombre sea exaltado. Que las personas a quienes servimos sean bendecidas. No servimos en nuestras propias fuerzas,
servimos con los recursos que el Señor nos da. La inmadurez hace que haya celos y contiendas. Claro, porque yo me creo superior. Porque yo soy el que tengo que estar ahí sirviendo. No él. ¿Lo ve? Celos y contiendas vienen por inmadurez. La inmadurez hace que se formen grupos en la iglesia. La inmadurez en la iglesia hace que empecemos a formar grupos. ¿Viste que pusieron acá? ¿Viste que hizo esto allá? Y empezamos a hablar por lo bajo. Hermanos, cortemos con eso. Amemos a Cristo. Cuidemos, guardemos la unidad de la iglesia. Señal de inmadurez. Necesidad muy grande de aprobación. Necesito que la gente me aplauda, me reconozca lo que estoy haciendo. Necesito que me digan, qué bien que hiciste las cosas. No, hermano, deje que el Señor le recompense. Deje que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la única voz que cuenta. Amén. El perfeccionismo también es una señal de inmadurez. Tengo que hacerlo así. No, sencillez, hermanos. Sencillez. Lo mejor para el Señor, pero sencillez. Los celos. Bueno, yo lo dije. La condenación frecuente del otro. Esto es otra señal de inmadurez. Porque estoy todo el tiempo analizando. Miren, eso es lo que hizo Pedro. El Señor lo restaura y le dice, mira Pedro, es asombroso como el Señor lo restaura a Pedro. ¿Quieren verlo? Vamos a ver a Juan, capítulo 21. ¿Están todos bien, hermanos? Bueno, no quiero cansarte. Juan, capítulo 21. Regresamos, quiero mostrar la palabra de Dios. Juan capítulo 21. Bueno, el Señor ya le dice a Pedro que le siga, que apaciente a los corderos, lo pone como líder, como pastor de la iglesia. Y dice el versículo 20, 21-20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Juan habla así de esa manera. Fíjense la humildad de Juan. Nunca habla así de sí mismo. Dice el discípulo a quien amaba a Jesús. A quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, ahí Juan se está identificando a sí mismo. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro ya había recibido de parte de él lo que el Señor le iba a dar. Es asombroso esto. Déjenme darles una partita de verdad. Vamos a volver un poquito atrás. Versículo 15. Amo la palabra de Dios. Miren, esto es así. Pedro había fracasado, había negado al Señor, había dicho, Señor, si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Yo voy a poner mi vida por ti. Y Pedro le niega al Señor. 3 veces. No. Ahora, usted ama al Señor, usted póngase a pensar un instante que va a negar al Señor. Eso le quebranta el corazón, ¿verdad? Usted públicamente diga, no conozca al Señor. Es terrible. O que con nuestra vida digamos, no conozco al Señor, que nuestra vida evidencie que no somos de Cristo, porque volvemos a los vicios de antes de tener a Cristo. Eso es terrible. Imagínense el dolor de Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente. Así que el Señor resucitado trata con él. Y le pregunta 3 veces. Él le preguntó 3 veces. El Señor le pregunta 3 veces. Pedro, ¿me ama? Pedro le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Y Pedro era humillado como un pollito. Ya no es orgulloso. El Señor lo humilló. Y Pedro es el que te dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo. ¿Usted lo ve? La experiencia de Pedro lo hace madurar. Bueno, el Señor le pregunta 3 veces, apaciente mis corderos. Pedro estaba diciendo, Señor, Jesús le pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas con un amor incondicional? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Señor, tú sabes que te quiero. No es el mismo amor, ¿verdad? Ya Pedro no se atreve a decir, Señor, mi vida pondré por ti. ¿Lo ven? Pedro se hizo humilde y está muy bien. Y su humildad lo hace ser apacentar a los siervos del Señor, a las ovejas del Señor. Por segunda vez el Señor le dice lo mismo. Dice, Señor, yo no sé hasta qué punto voy a amarte. Si tú no me sostienes, tú lo sabes todo. Si yo te fallé, no quiero repetir lo mismo. Tú sabes que te quiero, Señor. Y el Señor le pregunta por tercera vez, le dice, pero ¿tú me quieres? Señor, tú sabes que te amo. Le dice,
Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Y el Señor le da una promesa a Pedro. Esto es hermoso, esto es hermoso. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sabes qué significa eso? Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte le iba a glorificar a Dios. ¿Saben? Pedro murió por el Señor. Aprendió la lección. ¿Lo ven? Aprendió la lección. Pero vas a morir por él. Esta vez sí. Esta vez sí. Bueno, Pedro, después de recibir ese es el tesoro que te da. Luego de haber recibido eso, Pedro dice, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La inmadurez hace que estemos viendo, ¿y él qué va a hacer? ¿Y ella qué va a hacer? No, y ustedes dicen, no, séme fiel vos. Obedecer mi mandamiento vos, usted. Sígame usted. Pero la inmadurez hace que estemos condenando frecuentemente a otro. Que estemos pensando y mirando constantemente a otro. La inmadurez hace que tengamos arranques incontrolables de ira. La inmadurez hace que amemos servir, pero por razones equivocadas. La inmadurez nos hace no reconocer el trabajo del otro. Yo lo podría haber hecho mejor. O simplemente lo ignoro. No me interesa lo que yo he hecho. Lo importante es lo que yo hice. Eso es inmadurez. La inmadurez también nos hace tener serias dificultades para controlar la lengua. Hermanos, usted debe ser un siervo de Cristo. Usted va a ser un pacificador. Usted va a tener mucho cuidado con su lengua. Porque la lengua destruye reinos. No hay lugar para que destruir la iglesia de Cristo por medio de nuestra lengua. Así que necesitamos madurez. Dificultad también por la inmadurez para seguir relacionándonos cerca con otros que difieren de nosotros. El respeto mutuo. Por el contrario, para servir al Señor, y una señal clara de madurez es la humildad. La humildad. Andrew Murray dice, el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo puede vivir en usted. ¿Lo repito? El orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo va a vivir en usted. Si usted no renuncia a todo y se entrega por completo a Cristo como bancarrota espiritual, Señor, hazme nuevo, saca todo de mí para que yo te pueda servir. Usted no puede servir al Señor. San Francisco de Asís, y lo cito solamente porque toda verdad es verdad de Dios, digo así: Dios me ha escogido a mí para realizar la maravillosa obra que Dios ha emprendido. Me escogió a mí porque no pudo encontrar a nadie más indigno. Me encantó. Y quiso confundir a la nobleza, la magnificencia, la fortaleza, la belleza y la sabiduría del mundo. Eso es humildad. Otro hombre de Dios dice que el hacha no puede gloriarse de los árboles que ha cortado. No podría hacer nada si no fuera por el leñador. Él la hizo, la afiló y la usó. En el momento que la raspa a un lado, solo se vuelve un hierro viejo. Que yo jamás pierda de vista esto. Yo no soy nada, a menos que el Señor me use. A menos que el Señor me afile. No soy nada. Madurez, por el contrario, es amor sincero. Madurez es aborrecer el mal. Madurez es seguir el bien. Madurez es amor fraternal. Madurez es preferir al hermano antes que a mí. Humildad. Madurez es ser diligentes y no perezosos. Madurez es ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Madurez es gozosos en la esperanza, en la vista de la eternidad, en la recompensa de los cielos. Madurez es sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo, compañerismo, comunión, hospitalidad, perdón. De esa manera vemos la madurez. ¿Cómo estamos de tiempo, Nico? ¿Estamos aquí terminando ya? Son las 8:15. ¿Vamos terminando? Ok, voy cerrando. Bueno, tenemos que ir cerrando. Voy a ver qué les doy que dar. Ahí. Cerramos rápidamente, ¿sí? Vamos a evaluar nuestro corazón. Cierro con algunas preguntas.
Evaluemos nuestro corazón si estamos capacitados para servir. ¿Ok? ¿Empiezo con preguntas? Obviamente no me la responda. Respóndale al Señor. ¿Tiene usted sed de Dios? ¿Quiere conocer su palabra? ¿Quiere que la palabra de Dios lo transforme? ¿Está dispuesto a renunciar a lo que la palabra de Dios le diga que renuncie? ¿A quitar de su vida y abandonar el pecado? ¿A arrepentirse? ¿Tiene usted sed de Dios? 2. ¿Está su vida siendo gobernada por la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios su guía? Si no lo es, hermano, usted tome nota de esto. Usted tiene que empezar a volver a la palabra de Dios. 3. ¿Es capaz de amar no solamente a Dios, sino a sus hermanos? El servicio se trata de eso. Usted no puede amar a los perdidos y no amar a la iglesia. Usted no puede amar a Dios y no amar a la iglesia. Si usted ama a Dios, usted va a amar lo que Dios ama. Jesús dijo, Dios dijo, por medio de Juan, ¿quién puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano? ¿Quién puede amar a Dios a quien no ha visto y no ama a su hermano a quien no ha visto? El que no ama a su hermano no ama a Dios, no ha nacido de nuevo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Eres capaz de amar a tus hermanos? ¿Amas la iglesia? ¿Luchas por la iglesia? ¿Te santificas por la iglesia? ¿Cómo está tu sensibilidad en la presencia de Dios? ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Sabes que todo lo que haces, todos los aspectos de tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tu andar, tu caminar, tus pies a donde van, tus manos lo que hacen, tus ojos lo que ven, tus oídos lo que escuchan, ¿sabes que está todo delante de la presencia de Dios? ¿Lo sabes? ¿Eres consciente de la presencia de Dios? 5. ¿Se preocupa por las necesidades temporales y espirituales de otras personas? ¿Estás interesado en bendecir a otros? ¿Se deleita en la novia de Cristo, en la iglesia? ¿Está haciendo uso de las disciplinas espirituales, la palabra de Dios, la oración, la comunión entre los hermanos? ¿O es inconstante? ¿Se entristece por el pecado? ¿El pecado le hace llorar? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloró por el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas le pidió al Señor perdón? Y luego arregló sus cuentas con quien ha ofendido. Eso es lo que hace una persona que es capaz de servir al Señor. Que realmente ha sido tocado por el Evangelio. Que realmente Dios está obrando. ¿Recuerdan, hermanos, que leí el día miércoles que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta? Esto es exactamente lo que está haciendo en esta noche. Nos quebranta. Pero es para bien. Es para bien. ¿Sabe usted? Para ser nuevo necesita ser quebrantado. Si queda algo nuevo en usted, no va. Arrepiéntese. Vuelva al Señor. Yo también. Arrepentámonos humildes, humillados delante del Señor. ¿Perdonas con facilidad? Mira, el que ha sido perdonado, con facilidad perdona. El que ha experimentado el perdón de Dios no puede dejar de perdonar, porque sabe que ha sido perdonado mucho por el Señor. Nunca voy a perdonar tanto como Dios me perdonó a mí. Nunca, hermano. Así que imitemos a Cristo. ¿Le es fácil perdonar? ¿Deseas ansiosamente el cielo y el retorno de Cristo? Ve la pregunta que acabo de hacer y con esto termino. Y si no me creen, cierro la Biblia, apago la tablet. No lo quiero asustar. Todas las preguntas que acabo de hacer no tienen nada que ver con lo que usted, su don, su historia, su experiencia. Le acabo de preguntar de su relación con el Señor, su carácter formado por Cristo. Eso nos hace aptos para servir al Señor. Que el Señor nos ayude y nos llame a una mayor relación con el Señor para servirle con integridad. Amén.